Y justo en ese momento, en el audífono izquierdo, escuché una voz a todo volumen. No fue parte del relato, no tenía ese tono. Era como algo forzado, como alguien tratando de gritar sin abrir la boca. Fue tan fuerte que me dolía el oído. Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo Internet. Me da mucho gusto que de nueva cuenta estén aquí y nos den la oportunidad de llevar a ustedes una nueva selección de historias de espíritus, de fantasmas, de manifestaciones que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Así que esperamos que estén listos y listas para las siguientes historias. Y si nos escuchan con audífonos, sobre todo inalámbricos, para ustedes especialmente va dirigida la última historia de hoy. No se vayan a ir antes de llegar al final. Apaga la luz y déjate llevar por las siguientes historias. Ya estás escuchando Rincones del Horror. Hola, comunidad. Quiero contarles algo que me pasó hace un par de años, cuando trabajaba en una empresa de muebles famosa por sus sillas de oficina y gamers. Particularmente, es una marca famosa y muy cara. Yo me encargaba de entregarlas, pero mi trabajo no era solo llevarlas, también tenía que armarlas en casa del cliente, en oficinas, donde me dijeran. Ese día me tocó una entrega en Coyoacán, en una casa grande, de esas viejas, con muchos cuartos y mucha decoración. La fachada en sí no decía mucho, pero al entrar se sentía ese estilo muy mexicano, colores vivos, paredes con talavera y vírgenes, muchas vírgenes por todos lados, como esas casas de ricos de películas viejas. Me abrió la señora de limpieza. Me dijo que no estaba el patrón, pero que pasara con confianza, que podía armar la silla con calma. Me indicó que lo hiciera en un estudio, un cuartito junto a las escaleras. Me dejó ahí y me dijo que iba rápido a la tienda. Justo al terminar las escaleras, en el segundo piso, había una Virgen tamaño real, muy detallada. No era la Virgen de Guadalupe, ni del Carmen, ni ninguna que yo reconociera. Tenía un estilo más europeo y una expresión más seria que las representaciones que yo conozco. Me sonaba haberla visto en algún documental sobre Europa del Este o algo así, pero no estaba completamente seguro. Todo iba normal hasta ese punto. Metí la caja de la silla al estudio, saqué las piezas, mis herramientas, me acomodé, empecé a trabajar, pues tenía el tiempo medido para la siguiente entrega. Estaba ya atornillando una parte del respaldo cuando escuché un golpe detrás de mí, como viniendo de las escaleras, como si algo se hubiera caído. E inmediatamente después, como si algo corriera. Volteé rápido. Desde donde estaba no alcanzaba a ver las escaleras, pero sí un segmento del pasillo en el segundo piso, detrás de un barandal. Cuando iba volteando, les juro que vi a alguien pasar corriendo por el pasillo. No alcancé a ver bien, pero parecía que se cubría la cabeza, como si se tapara con una manta o algo así. Me levanté de golpe, pero evidentemente no salí del estudio. Si les soy completamente sincero, parecía como que alguien había salido de bañar, se había tapado todo y atravesó el pasillo corriendo. Aunque se suponía que la casa estaba sola, o tal vez la señora no había salido todavía. Sin embargo, eso no tenía sentido porque yo la había visto salir. Regresé a mi silla, la seguí armando, pero ya no me sentía nada cómodo. 2 minutos después, volví a escuchar algo arriba, como pasos corriendo otra vez, pero esta vez más fuerte y acercándose. Salí del estudio, ahora completamente convencido de que había alguien allí arriba. Me detuve en las escaleras, viéndose a la Virgen. Ahí fue cuando algo no me cuadró. Sentí que la figura estaba viendo hacia otro lado. No sé cómo explicarlo, pero cuando llegué, la Virgen estaba mirando hacia el frente, hacia las escaleras, hacia la puerta del estudio. Pero en ese momento su cabeza estaba girada, como si ahora mirara hacia su izquierda. Era sutil, pero les juro que se notaba. O al menos eso creí notar.
Me quedé ahí parado con una sensación rarísima. No podía dejar de verla. Y justo en ese momento regresó la señora. Entró con sus bolsas, me saludó normal, me vio ahí parado viendo a la Virgen y no dijo nada. Solo subió con toda la tranquilidad del mundo. Abrió un cajoncito cerca de la figura, sacó una especie de cadena forrada de terciopelo negro, se acercó a la Virgen, la rodeó con la cadena y la aseguró con un clic, como si le hubiera puesto un cinturón. Y ya, bajó como si nada. Me preguntó si me faltaba mucho y le dije que no, que ya casi terminaba. Terminé de armar la silla lo más rápido que pude y me fui sin hacer más preguntas. Nunca supe qué fue eso. Nunca supe si realmente, suena raro decirlo, pero nunca supe si realmente la Virgen se movió o si yo vi mal. Lo que sí sé es que, desde entonces, cada que me tocaba una entrega en casas grandes de Coyoacán, las hice con una especie de mal presentimiento, esperando que no me volviera a ocurrir. Y así me despido, deseando no volver a tener una historia que contar. Hola, comunidad Rincones del Horror. Me llamo Meli, aunque preferiría dejarlo solo así. No por miedo, sino porque esta historia también toca a algunos familiares y no sé si ellos estarían de acuerdo en que la contara. Solo puedo decirles que somos un pueblo muy chico en Aguascalientes y que lo que voy a compartir ha pasado por generaciones. Dicen en mi familia que los hijos menores, los más chicos de cada familia del lado de mi papá, tienen algo. Algunos lo llaman un don, otros una carga, algo con lo que hay que aprender a vivir. Lo cierto es que a cada quien le ha tocado de forma distinta, pero siempre se manifiesta. Podría decir que yo era una niña feliz. Jugaba mucho con mis hermanos y mis primos en casa de mis abuelos. Nada fuera de lo común en mi vida. Lo único diferente quizás fue mi nacimiento. Años después supe que mi mamá casi se muere cuando me tuvo, y alguien me dijo alguna vez que quienes pasan muy cerca de la muerte al nacer quedan marcados, como si trajéramos algo de ese otro lado con nosotros. El primer recuerdo que tengo de algo así raro fue cuando tenía 6 años. No entendía lo que pasaba, ni siquiera sabía lo que era tener fantasmas, ya que en mi casa jamás nos enseñaron a temerle a lo que no se podía ver. Mi madre es una persona sumamente lógica: si metes la mano al fuego, te vas a quemar; si hablas con extraños, te pueden robar. Jamás nos asustó con que si hacíamos tal o cual cosa vendría el coco a llevarnos, y creo que esa es una buena forma de educar a los niños. En mi pueblo se iba mucho la luz, y como era común, nos movíamos por toda la casa con velas. No nos daba miedo. Les repito, crecimos así, sin miedo a los fantasmas. Recuerdo esa noche en que me levanté al baño sola, con mi vela en la mano. Era un baño grande, con un espejo enorme frente al lavamanos. Ahí mi hermana y yo jugábamos mucho a hacer muecas frente al espejo. Decíamos que si hacíamos muchas, en algún punto salía tu verdadera alma, tu verdadero yo. Un juego tonto, claro. Pero por alguna razón que no comprendo, esa noche me dio por jugar yo sola. Primero, solo sonreí. Estaba haciendo muecas, pero luego pasó algo muy raro. La vela a mi lado se agitó, como si alguien le soplara intentando apagarla, aunque no había nada de viento ni una ventana por donde pudiera colarse. Volteé al espejo. Mi cara se iluminaba y se oscurecía por el titilar de la vela. Y en ese ir y venir, en esa especie de parpadeo, de repente vi que mi cara me hacía muecas, aunque yo ya no estaba haciendo nada. Me asusté. Pero luego, mi cara volvió a la normalidad. Y antes de que pudiera tomar mi vela para irme, en otro parpadeo de luz vi algo más. En el reflejo, en la puerta del baño, justo un par de metros detrás de mí, apareció una figura muy alta. Era tan alta que su cabeza casi alcanzaba la parte superior del marco. No le alcancé a ver la cara,
pero tenía cabello largo y apareció ahí en un instante, en un fragmento de segundo, como un fotograma. Volteé rápido por reflejo, pero no vi nada. Regresé la vista al espejo, volví a poner atención. En un parpadeo de luz, la vi de nuevo, pero ahora dando un paso hacia mí. Me congelé del miedo como un venado encandilado en medio de una carretera. No es que no me atreviera a darme la vuelta, comunidad. Es que no podía. Tan solo pude cerrar los ojos, ya no ver, no mirar el espejo. Entonces sentí que estaba justo detrás de mí, y sentí como su barbilla se apoyaba en la parte de arriba de mi cabeza. Escuché como si me estuviera oliendo o disfrutando que no pudiera moverme. Aun con los ojos cerrados, pude darme cuenta de que se apagó la vela. Abrí los ojos y no pude ver nada, pero de verdad, nada. Todo quedó en completa oscuridad. Grité, corrí como pude, golpeándome con todo. Mi mamá llegó corriendo, por alguna razón, no le supe decir nada. Solo le dije que me había dado miedo la oscuridad. No le dije lo que vi, y eso me parece muy raro, porque no es lo que haría una niña de esa edad, contarle que acababa de ver un fantasma. Tuvieron que pasar años para que se lo contara, y fue entonces que entendí que no era la única en la familia con experiencias así. Mis primos me contaban sus anécdotas, que al igual que a mí, ya les parecían algo casi normal. A una de ellas, su fantasma, uno que se pegó a ella y nunca se alejaba, la siguió hasta su nueva casa cuando se mudó. La mayor parte del tiempo solo lo sentía, pero otra, se molestaba y la maltrataba. Cuando estaba enojado, podía verlo de pronto de reojo, o al pasar por la puerta de una habitación lo alcanzaba a ver dentro. Otra de ellas logró ver a un niño en casa de uno de mis tíos, y fue muy raro porque habló con él, y el niño le dijo que ahí vivía antes. Era, en realidad, un niño al que solo los primos mayores habían conocido cuando estaba vivo, muchos años antes de que ella naciera. Pasó el tiempo y aprendí a vivir con ciertas presencias, personas que nadie más veía. Personas incompletas, que a veces me pedían ayuda sin hablar. Yo no sabía qué hacer, así que solo cerraba los ojos y esperaba que se fueran. A ellos, a los muertos, siempre les falta algo, las piernas, un brazo, a veces su cabeza. Parece borrosa. Pero nunca están completos. Yo aprendí a no hablar de eso. Hasta que un día, algo cambió. Estaba en la universidad. Una amiga me invitó a su casa a hacer un trabajo. Todo iba bastante normal, hasta que al llegar, su papá me saludó y se me quedó viendo de una forma muy rara, como si me reconociera. Me incomodó, pero no dije nada. Más tarde, mi amiga fue por refresco para las 2, y cuando regresó al cuarto me dijo: «Oye, mi papá quiere hablar contigo. ¿Puedes venir a la cocina?» Fui, y apenas entré, me lo dijo de frente. «Tú también los puedes ver, ¿verdad?» Apenas pude responder algo. ¿Ver a qué? «Mi papá también ve a los muertos», me dijo mi amiga. El señor me explicó que en su familia ese don se había pasado voluntariamente. Que lo mío, en cambio, muy probablemente era heredado, que venía conmigo desde que nací. Y luego, como si supiera algo más, me preguntó si estaba lista para lo que venía. Que se notaba en mis ojos que hasta ahora no había visto nada malo, como lo que en algún momento, quizás muy pronto, podía manifestarse. Que si alguien me decía que podía quitarme eso, era un charlatán. Pero que si yo quería, podía aprender a pausarlo, a pausar el don. No supe qué decirle. Pensé, sobre todo, en mi abuelo, el papá de mi mamá. Él fue como mi alma gemela, la persona que más me entendía de toda la familia. Falleció cuando yo tenía 12 años. Y yo, recordando sobre todo la noche en que vi esa cosa en el espejo,
siempre tuve la esperanza de que con ese don algún día podría verlo a él de nuevo. Así que le dije que no quería pausar nada. Que aunque viniera algo terrible, sabía que la espera valía la pena si algún día eso me llevaba a encontrarme con él, con mi abuelito. Ya nunca le conté al Señor que sí lo logré, que pude verlo. Tampoco que tenía razón, que su mal augurio sería realidad. Poco después de esa plática, eso que él sabía que venía, la visión de algo terrible, la tuve. Lo vi. Gracias por escuchar esta primera parte de mi historia, comunidad. Espero pronto mandarles mi siguiente experiencia. Hola comunidad RDLN. Soy Aldair C. Voy a empezar esta historia como mucha gente, diciéndoles que no soy de creer mucho en lo paranormal. Quizás por eso dudé tanto en enviar esta historia. Pero esto que me pasó hace unos años sigue sin dejarme tranquilo. Ocurrió en un terreno baldío, en una ciudad cercana a Monterrey. En ese tiempo, yo estaba metidísimo en el ejercicio. Trabajaba en el centro, salía a las 7, llegaba al gimnasio como a las 9:30, y salía de ahí entre 10:30 u 11. Tomaba la ruta de transporte público que me dejaba a unos 20 minutos de mi casa, y desde ahí tenía que caminar. La parte más fea del camino era un terreno baldío enorme. No tenía luz, y entre los pastizales crecían hasta árboles de 1,5 metros. Mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado por los asaltos, pero yo ya estaba acostumbrado a andar por ahí. Nunca me había pasado nada. Hasta que una noche, justo al entrar al baldío, vi a alguien. Estaba a unos 40 metros de mí. Era un señor mayor, de unos 60 años. Traía una de esas lamparitas como de bolígrafo que apenas alumbran. Estaba completamente quieto, parado, mirando al piso. Iluminaba un punto frente a sus pies, como si estuviera buscando algo o esperando algo. Pero no se movía. Ni siquiera volteó cuando pasé cerca. No hice ruido, solo rodeé la vereda. Me fui por el camino largo para no pasar junto a él. Pero a los días volví a verlo. Igual, con la misma ropa, misma lámpara, pero parado en otro sitio del baldío. Y otra vez, inmóvil, exactamente igual. Me quedé observándolo un rato, esta vez con más curiosidad, pero no reaccionaba a mi presencia. Como si no estuviera realmente ahí, como si solo lo pudiera ver yo. Lo vi varias veces más, siempre igual, siempre me provocaba la misma curiosidad que enmascaraba mi miedo. Tal vez cada vez me daba más cosa pasar por ahí. Tan solo pensarlo me daba escalofríos, incluso cuando estaba en el gimnasio. Solo una noche me tocó cruzar el baldío acompañado. Éramos 4 personas que no nos conocíamos, pero coincidimos en la entrada y caminamos juntos. Ese era un acuerdo no verbal que se daba cuando te encontrabas a otras personas antes del baldío, como si al cruzar todos juntos, aunque no nos conociéramos, estuviéramos más seguros. Todos íbamos caminando por la misma vereda y ahí estaba otra vez ese señor, esta vez muy cerca del camino. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar tan cerca, nadie dijo nada. Nadie más pareció notarlo. Ni siquiera un buenas noches de cortesía salió. Cuando pasé junto a él, vi lo que estaba iluminando. No sé si era la primera vez que había algo, o ahora podía verlo porque nunca había estado tan cerca del Señor. Era una botella transparente con agua, llena, colocada en el suelo frente a sus pies, como si fuera algo muy importante. No pregunté nada a los demás, me dio pena. Solo apuré el paso. Pero lo más fuerte pasó después. Otra noche, ya de regreso, al cruzar por el baldío vi algo más. Iba caminando entre los pastizales, cuando desde lejos noté algo en la vereda. Había poca luz, apenas una lámpara en un poste al fondo, lejos.
Pero entre las sombras vi una cabeza asomándose del pasto alto, a la izquierda del camino. Me detuve. Evidentemente pensé que era alguien agachado, tal vez para saltarme. Y entonces vi otra cabeza igual, del otro lado. Pensé en darme la vuelta y correr, pero quise esperar. Si eran asaltantes, seguramente me alcanzarían. No sé si fue miedo o por terquedad, pero me quedé ahí, inmóvil. De pronto, la figura de la derecha se movió. Cruzó al lado izquierdo rápidamente en 4 patas. Luego, la otra hizo lo mismo, del lado izquierdo al derecho. Rápidas, sin hacer ruido, apenas sombras moviéndose entre el pasto. Pensé que eran perros. Por un momento quise pensarlo, les juro que quise pensarlo. Pero había algo raro, algo que no cuadraba. Lo podía sentir en mi pecho. Y entonces, una de esas cosas volvió a cruzar más lento, esta vez como dejándose ver. Y pude verla. No bien, no con detalle, pero lo suficiente para notar que tenía cuerpo, como de bebé. Como si fuera una figura pequeña, con manitas, patitas, que caminaba en 4 extremidades. Pero no como un animal. Como otra cosa. Me quedé paralizado, completamente paralizado. Las piernas me temblaban mucho, sobre todo la derecha, sin control. Sentía como si el cuerpo no me respondiera. Me ardían los ojos, como si fuera a empezar a llorar, pero no podía ni moverme. Y mientras más trataba de entender lo que veía, menos sentido tenía. Era como si mi cerebro no pudiera acomodar lo que estaba viendo, como si simplemente hubiera hecho cortocircuito, se desconectara. Empecé a caminar hacia atrás en cuanto pude moverme, sin quitarles la mirada de encima. No quería perderlos de vista, no quería que se me acercaran. Y cuando estaba a punto de llegar a la salida, vi otra vez una figura cruzando al otro lado del baldío. No sé si era la misma, no sé cuántas eran. Todas eran iguales. Pensé en tomarles una foto. Saqué el celular, hice zoom, tomé algunas, grabé un vídeo, pero las imágenes salieron completamente negras. No se ve nada. Como si solo hubiera habido oscuridad, como si en ese lugar solo se viera la noche. Unos días después, ya sin atreverme a pasar por ahí, porque desde entonces no he cruzado ese baldío, ni siquiera de día, volví a verlas, desde la banqueta, a lo lejos. Como si me estuvieran esperando. Como si supieran que tenía que pasar por ahí. Pero evito hacerlo. Pero ahora ya pasaron años, y no he vuelto a verlas desde entonces. Y como les digo, tampoco he vuelto a cruzar ese baldío. Ese baldío del que ahora sí se cuentan muchas cosas, muchas apariciones. Pero curiosamente, cada persona que ha vivido algo ahí cuenta cosas diferentes. Comunidad, quiero aprovechar para agradecer de verdad, de todo corazón, a la gente que votó por nosotros como mejor podcast de terror en los Spotify Awards. Ustedes saben que no me gustan mucho los premios, que no me gusta pedir a la gente que vaya a votar. Lo hice un par de veces nada más. Y aún así ustedes fueron a votar por este proyecto, y ese es uno de los regalos más bonitos que me han podido dar. Ese mensaje de amor, de que esto es mutuo. Gracias, de verdad. Y gracias a Spotify por estos premios. Es muy bonito ganar la categoría de terror, porque creo firmemente, con todo el corazón lo digo, que en ningún otro país del mundo se está creando tan buen contenido de terror como aquí en México. Y ya me dijeron por ahí que la mejor forma de dar las gracias es con un especial de 5 horas. Y aunque eso está difícil, si viene algo especial para darles las gracias. Pero continuamos por ahora, que aún quedan más historias esta noche. Hola, comunidad. Mi nombre es Ibli Pérez y te escribo desde Huehuetenango, Guatemala.
Sé que muchos de los que mandamos historias decimos que no somos de creer, pero este no es mi caso. Siempre me han gustado los temas de fantasmas, las películas de horror, las historias de miedo. Por eso me enganché contigo desde que el canal apenas comenzaba. Recuerdo que tenías muy pocos relatos y un en vivo que grabaste desde tu trabajo. Me acuerdo bien de ese vídeo. Pero bueno, paso a mi historia. Desde que me vine a vivir a Egg, cuando tenía 15 años, salir a correr se volvió parte de mi rutina diaria. Hoy tengo 36 y... hasta hace poco seguía corriendo todos los días, muy temprano, incluso antes del amanecer. Me gusta empezar así el día, porque si no lo hago me da mucha ansiedad. En el 2016 adoptamos una perrita, y desde entonces ella era mi compañera inseparable. Aprendió mis horarios, mis rutas, hasta me despertaba cuando era hora de salir. Ella corría conmigo todos los días sin falta, y con ella me sentía segura. Siempre alerta, siempre pegada a mí. En 2021, cuando el mundo comenzaba lentamente a recuperar su ritmo tras la larga pausa de la pandemia, mi rutina también tuvo que adaptarse. Mi trabajo me pidió empezar una hora antes, lo que significaba que, si quería seguir corriendo como lo hacía cada mañana, tenía que hacerlo mucho más temprano. Así fue como empecé a correr a las 4 de la madrugada. A esa hora, el mundo aún duerme. La oscuridad es más espesa, el frío cala más hondo y el silencio pesa como si el tiempo estuviera detenido. Ese mismo año cambié mi teléfono por uno más moderno, pero sin entrada para audífonos con cable. Así que, sin pensar mucho, me pasé a los inalámbricos. Un cambio pequeño, aparentemente insignificante, pero fue justo ahí cuando algo extraño comenzó a manifestarse, algo que hasta hoy no logro entender del todo. Recuerdo perfectamente la primera vez. Era una mañana como cualquier otra, o eso creía. Iba escuchando uno de tus relatos mientras corría por una parte del circuito rodeada de árboles, un tramo solitario donde casi nunca se cruza uno con nadie. De repente, mi perrita, mi fiel compañera de todas las madrugadas, se detuvo en seco. Frenó tan bruscamente que casi me estrelló contra ella. Y en ese instante exacto, en el audífono izquierdo, escuché algo. No era parte del relato. No coincidía con el tono, ni con la atmósfera, ni con nada que pudiera esperarse de una narración. Fue un sonido desgarrador, extraño, artificial. Como si alguien, o algo, estuviera intentando gritar con desesperación, pero sin poder abrir la boca. Un gemido sordo, tenso, imposible. Fue tan repentino y tan intenso que me dolió físicamente el oído. Me quedé helada. Paralizada. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Mi perrita también se quedó quieta, pero no por miedo como yo, sino por puro instinto de alerta. Su cuerpo estaba tenso, lista para huir, con las patas firmes, los ojos clavados en la oscuridad entre los árboles. Quería correr, alejarse de ahí cuanto antes. Y yo ni siquiera podía mover un músculo. Me sentía atrapada por el miedo más primitivo que jamás había sentido. Como si algo invisible nos observaba desde algún rincón de esa negrura absoluta. Como si no estuviéramos solas. Me obligué a pensar con lógica. A racionalizarlo todo. Intenté convencerme de que lo que había escuchado era simplemente una interferencia, algún fallo técnico, quizás una señal cruzada, un error del auricular. Nada más. Me repetía eso una y otra vez mientras respiraba profundamente, intentando calmar el temblor de mis manos. No quise volver corriendo, mi cuerpo estaba demasiado tenso. Terminé el circuito caminando, con el corazón desbocado, pero tratando de aparentar normalidad. Sin embargo, mi perrita no me lo ponía fácil. Estaba claramente alterada, inquieta de una forma que jamás le había visto antes.
Miraba constantemente hacia atrás, como si algo la persiguiera. Se negaba a avanzar, tiraba de la correa, se detenía en seco, olfateaba el aire con ansiedad. Aquella actitud no era normal en ella, que siempre había sido valiente, tranquila y obediente en nuestras salidas. Dejé pasar unos días. No porque lo hubiera olvidado, sino porque necesitaba creer que había sido un evento aislado, una coincidencia sin mayor importancia. Cuando por fin me animé a salir de nuevo, volví a poner relatos en los audífonos. Me repetía mentalmente que no tenía sentido dejarme llevar por miedos irracionales, que el miedo es solo una sombra que uno alimenta. Recuerdo perfectamente el relato, era la historia de un hombre ruso poseído, un caso escalofriante, pero nada fuera de lo común para lo que suelo escuchar. Todo transcurría con normalidad, al principio. Íbamos apenas comenzando la ruta cuando mi perrita soltó un gruñido bajo. Fue seco, contenido, de advertencia. Se le erizó el lomo y detuvo el paso. Y justo en ese momento, lo escuché. Una risa. Pero no era parte del relato. No tenía la calidad del audio grabado. Era distinta, casi imperceptible, como un susurro escondido entre los sonidos de fondo, como si alguien se hubiese colado entre el relato y mis pensamientos. Fue una risa breve, grave y apagada, pero con una malicia tan palpable que me erizó la piel. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, giré sobre mis talones, buscando una presencia, una figura, cualquier cosa que pudiera dar sentido a lo que acababa de oír. Pero no había absolutamente nadie. Estábamos solas en el sendero, rodeadas de árboles inmóviles y sombras espesas. Volví a reproducir el fragmento del audio. Lo retrocedí. Lo escuché con atención. Nada. La risa no estaba allí. Como si nunca hubiera existido. En ese punto ya no sabía qué pensar. No sabía si era mi mente jugándome una mala pasada, si era una distorsión del archivo, un fallo del auricular o el propio miedo distorsionando la realidad. Pero entonces ocurrió algo que escapaba por completo a toda explicación lógica, algo que cambió por completo la naturaleza de esos paseos matutinos. Algo que, hasta el día de hoy, todavía me cuesta contar sin que se me acelere el corazón. Ya casi llegábamos de regreso a casa. Faltaban unos 20 minutos para terminar el recorrido, y estábamos en uno de los tramos más abiertos del camino, donde el sendero se aleja un poco del bosque y se empieza a ver, a lo lejos, la silueta dispersa de algunas casas solitarias. Era un espacio donde normalmente me sentía más segura. Pero esa mañana, algo volvió a quebrarse en esa frágil sensación de control. Mi mente estaba en otro lado, divagando, cansada ya de la tensión de las últimas salidas. Había dejado de prestar atención al relato. Solo quería llegar. Fue entonces cuando mi perrita, una vez más, se detuvo en seco. Esta vez ni siquiera gruñó. Solo se ancló al suelo con las patas firmes y levantó la cabeza, como si oliera algo que yo no podía percibir. Yo ya no tenía fuerzas para asustarme. Suspiré con resignación, hasta que lo escuché. Una voz. Directo en el oído. Como si alguien se hubiera inclinado muy cerca de mí, demasiado cerca, al punto de invadir mi espacio más íntimo. No fue un susurro ni una interferencia leve, fue un mensaje corto, pero cargado de una intensidad aterradora. Me dolió. Literalmente me dolió. Fue tan directo, tan agudo y tan personal, que me sacudí los audífonos con brusquedad. Me tambaleé. Perdí el equilibrio por un momento, con el corazón desbocado, sin entender qué acababa de pasar. No era parte del relato. No era un efecto de sonido. No tenía nada que ver con la narración. Era una voz completamente ajena, invasiva, como si alguien se hubiese conectado a mi señal con un único propósito, asustarme.
Asustarme a mí. De manera deliberada. Como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacerlo. No me quedaban dudas. Algo no estaba bien. Volví a casa casi corriendo, con la respiración entrecortada y la sensación de que algo invisible me seguía de cerca. Esa misma noche, decidí que no volvería a escuchar relatos durante mis entrenamientos. Cambié todo, la hora, el ritmo, los hábitos. Empecé a salir media hora más tarde, con música suave en lugar de narraciones. Todo lo que fuera necesario para no volver a vivir ese horror. Pero el cambio no fue suficiente. A las pocas semanas, una lesión inesperada me obligó a detenerme por completo. La rodilla, dijo el médico. Nada grave, pero debía dejar de correr durante un buen tiempo. Y así fue como terminé abandonando mis amaneceres corriendo. Desde entonces, solo camino. Tramos cortos. Siempre de día. Siempre con música. Y desde aquel día, nunca más volvió a pasar nada extraño. Pero a veces, en los trayectos más silenciosos, cuando la canción termina y el aire se vuelve espeso, aún me pregunto si realmente fue coincidencia, o si algo, o alguien, simplemente está esperando que vuelva a poner un relato. Pero tampoco volví a escuchar tus relatos con audífonos. Gracias, Uriel. Aunque dejé de correr, no dejé de escucharte. El miedo ahora es secundario. Me quedo con el calor de esta comunidad tan increíble. Un abrazo desde Huehuetenango, Guatemala, y que tengan muy buenas noches. Gracias por ver el vídeo. Si te parece interesante y útil, suscríbete, dale a me gusta y compártelo para no perderte el próximo. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte contenido como este. Gracias por escuchar. Que vivas cada día a tu manera, tranquilo, amable y cariñoso.